¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos Entre Gurús, este programa que llevamos a ustedes todos los viernes a las 11 de la mañana a través de Detona y de otras plataformas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, pero sobre todo me da mucho más gusto que el día de hoy me acompaña un querido amigo y además un gran personaje del mundo de la cultura y de las artes de Nuevo León, que ha trascendido más allá, evidentemente, de nuestra entidad. José Luis Solís, cineasta, además es catedrático, pero el día de hoy nos vamos a adentrar más en su labor como cineasta, como un experto del cine. José Luis, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Ricardo. Un placer estar frente a las cámaras de Entre Gurús. Y bueno, qué mejor que podamos hablar de aquello que nos apasiona, que es el cine. Y, pues bueno, ahondar en el cine mexicano, en el cine neolonés, qué es el cine fuera de la capital. Sí, yo creo que es algo importante que estamos siendo testigos actualmente. No me gusta llamarlo fenómeno porque sería algo, digamos que tal vez peyorativo, el fenómeno del cine fuera de la capital, pero sí de una realidad que está siendo muy clara. El cine mexicano, José Luis, primero yéndonos al concepto general, pues evidentemente pasa por la Ciudad de México. Ha sido, digamos, la gran potencia productora de cine en el país, no que sea el único lugar, eso es indiscutible. ¿Tú crees que en los últimos años comenzamos a ver un poco más de equilibrio en la balanza o las cosas todavía deben de pasar por el ombligo de nuestro país? Sigue estando digamos que una energía, una afluencia muy fuerte al centralismo, ¿sí? Si yo te lo dijera en comparación de otras artes, creo que es abismales las diferencias. Aquí en el estado de Nuevo León, la literatura hace tiempo ya se consolidó como tal y en muchos de los estados, ¿no? La música, la danza, el teatro. Sin embargo, como el cine es una expresión que arriba de manera tardía a los estados, por lo complejo que es en cuanto a equipo, en cuanto a costos, ¿sí? Es sin duda alguna la rama, desde mi punto de vista, más rezagada de expresiones artísticas a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué ha pasado últimamente? Ha habido esfuerzos, especialmente de IMCINE, no lo suficientes para hacer una descentralización. Ya hay una red nacional de Renace, de cinematografías en los estados. Tampoco queremos usar la palabra emergentes, si no estamos en estado de emergencia, ¿no? Pero, por ejemplo, Tijuana ha tenido un desarrollo muy grande. Guadalajara siempre tuvo el problema, igual que Puebla, de estar muy cerca de la Ciudad de México. Entonces era como un hoyo negro, que está medio especial la metáfora, que se los tragaba, ¿no? En cambio, en Nuevo León, Tamaulipas, principalmente, por lo lejano, ¿sí? Y también por un poco por la cultura de poder hacer las cosas como somos nosotros, ¿no? Ha tenido una mayor efervescencia. Entonces, sí, ya hay un movimiento fuera de la Ciudad de México. Sigue siendo muy grande la diferencia, la mayoría de los especialistas están ahí. Y también tiene mucho que ver con que se está reconociendo que las distintas regiones tienen distintas formas de contar y distintas formas de producir. ¿Sí? No todo tiene que ser bajo el estándar de la Ciudad de México, ¿no? Hace poquito se le cambió a una de las escuelas de cine más importantes de la capital el nombre. Ahora es la ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y yo desde un principio les levanté la mano y les dije, ¿me podrían decir qué tiene de nacional? Sí. Yo creo que eso lo refleja. El cambio de paradigma es lo más difícil, pero puedo decirte que en mi experiencia, el apoyo tanto de personas como de instituciones de la Ciudad de México ha sido extraordinario. O sea, solo que se tiene que cambiar el paradigma. Como te digo, yo que creo en el norte, que decidí quedarme en el norte, no irme a la Ciudad de México, leo eso y digo, ah, qué interesante, no se dan cuenta. Ajá. Sí, sí, sí. Pónganle otro nombre,
pero de Ujú. nacional no tiene nada. Nada, nada, nada. Y lo mismo pasa en otras asignaturas, aunque no es lo que hoy vamos a abordar. ¿Tú crees que están dadas las condiciones, por ejemplo, en Monterrey para el impulso del cine? Vamos a llamarlo Nuevo León para no ser tampoco tan localistas. Eh, ¿Hay escuelas de cine en Monterrey? Sí hay cómo formarse. Sí, hablemos de esta manera. El cine, a menos de que te quieras dedicar a la academia o a la investigación, es una área que no necesariamente demanda un título. Ujú. ¿Sí? Hay ciertas áreas que técnicamente hablando sí son muy demandantes, pero podemos hablar de formación en este sentido. Me iría más para allá. Yo creo que hace 15, 20 años que algunas personas que iniciábamos en todo esto del cine, tenemos el deseo de hacer cine y no irse a la capital, pues lo hemos logrado. Actualmente a nivel de producción, a nivel intelectual, a nivel financiero, a nivel administrativo y a nivel educativo, se puede hacer cine en Monterrey. Desde carreras oficiales como es la licenciatura en cine en una universidad privada como es la Universidad de Monterrey, especializaciones en cine como es la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También hay esfuerzos independientes como es esta pequeña escuela Ilumina de Leticia Vargas. Sí, entonces yo creo que todo eso va aportando a lo que era en aquel entonces una necesidad de poder formarnos a lo que ya es una realidad. Mm. Amén de una cantidad de cursos y de capacitaciones grandísimas que se van dando de manera independiente o a través principalmente de instancias gubernamentales, como lo es CONARTE, distintos tipos de cursos que se ofrecen como retribución de los artistas que obtienen apoyo. Entonces ya hay un círculo, digamos, yo artista recibo un apoyo por parte de una institución gubernamental estatal, y se me pide que como retribución imparta un curso de formación. Entonces, digamos que ya se ha creado ese círculo de entre nosotros mismos poder capacitarnos, podernos guiarnos, darnos consultoría e intercambiar. Y creo que también una característica, y eso te lo digo porque soy una persona este, interdisciplinaria, o sea, me he desarrollado principalmente en literatura, en teatro, en foto y en cine. ¿Sí? Eh, te lo podría decir y no van a decir que suena grilla, pero no, no es grilla. Creo que el gremio de cine a nivel estatal y a nivel federal es de los más solidarios, por mucho. Porque además hacer cine, número uno, es muy caro, es industria, es colectivo. Ya si entras con esas tres características, tienes que ser una persona solidaria. Y como somos Sí. los nobles, si nos comparamos con música, por ejemplo, que tú eres un especialista, o con danza, o con teatro, con literatura, pues esas áreas de expresión artística ya estaban consolidadas completamente fuera de la capital hace más de 50 años. Lo Sí. que no sucede con el quehacer En el caso del cinematográfico. cine, sí, claro. O sea, en pocas Sí. palabras, han ido más cuesta arriba, porque históricamente, pues es algo que se ha desarrollado exponencialmente en los últimos 20 años, me refiero fuera de la capital, porque esto ya tiempos históricos, el cine en México tiene más de 100 años y lo sabemos perfectamente. O Ujú. sea, pero ahora, ¿es necesaria o son necesarias leyes de cine? O sea, ¿recuerdas cuando hubo este intento en Nuevo León, que por cierto fue torpedeado por incluso personas de la misma comunidad de cine, incluso por gentes que no saben una fregada sobre cine? O sea, Sí. curioso, ¿no? Digo, para ponerlo muy coloquialmente. Entonces, pareciera que sí es necesario, pero curiosamente hasta ahorita ha logrado sobrevivir esto sin tener esa ley específica. Bueno, es que también hay que, yo me gustaría invitarte y a nuestras personas que nos acompañan a irnos uno o dos pasos atrás, ¿sí? Eh, ¿Para qué queremos una ley de cinematografía? ¿No? Vamos a empezar por ello, más que como se presentó en el sentido de ya definida. Voy a hablar de un tema que tú ya lo aproximaste en otro programa y que creo que es muy interesante. Por ejemplo,
necesitamos una ley de cinematografía para poder desarrollar mejores empresas culturales. Eso es un tipo de ley, ¿sí? Necesitamos una ley para que Nuevo León se convierta en un estado con una excelente oferta de locaciones. Esa es otra cosa. Ajá. O pueden ser las dos, Sí. ¿sí? En determinado momento. Yo, en mi opinión, el estado de Nuevo León no tiene tantas características diversas en cuanto a poder ser un competidor de locaciones. ¿Por qué? Ahorita hablábamos de centralismo. Uno de los problemas mayores de Nuevo León es el centralismo. O sea, si hablamos de locaciones, fíjate que ciudades completamente desarrolladas en Coahuila y en Tamaulipas, en comparación de nuestro estado. Eso ya para locaciones es muy claro por los servicios que puedes ofrecer. Amén de la diversidad geográfica o de ecosistemas, ¿no? Entonces tienes que irte especializando en determinado momento. En cambio, yo creo que Nuevo León es el estado que podría ser punta de lanza en empresas culturales debido a su trayectoria, solo que por lo mismo hay mucha resistencia, ¿no? Hay quien diría, oye, eso de empresas culturales es una contradicción, ¿no? Industrias creativas también le llaman, ¿no? Sin Anatema, embargo, anatema. Sí, hay una resistencia grandísima y, por ejemplo, para que conozcan los que nos están escuchando, yo sé que tú lo conoces muy bien, voy a poner el ejemplo de la Ley de Estímulo Fiscal, el EFCA, ¿sí? Que coloquialmente se le dice la Ley de Mecenazgo, ¿no? Para quienes no están familiarizados, es una ley estatal pionera a nivel nacional que permite a las empresas aportar para expresiones artísticas hasta el 85%, ¿sí? A un proyecto sobre el impuesto sobre nómina, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos hemos enfrentado? A los artistas se nos forma en el oficio. Tú, Ricardo, vas a ser, te vas a especializar en ópera, vas a ser investigador, no eres instrumentista, sin embargo, tienes que saber esas áreas. Tú, José Luis, vas a ser director y vas a ser guionista. Se nos enseña el oficio, pero no se nos enseña cómo vivir del oficio. O sea, que nos tenemos que ir, o sea, en el cine se enseña en Nuevo León, sí, se enseña a hacer cine, no cómo desarrollarte en el cine. Así es. Y lo conecto esto con la ley del EFCA porque las personas saben hacer proyectos para hacer una película, pero las capacidades de hacer proyectos para generar una empresa cultural o un proyecto con características de empresa cultural, sí, es difícil. Inclusive uno se observa las áreas que han obtenido esta aprobación, no es un concurso, no es un premio, te aprueba una institución para poder obtener esto, en su mayoría son cine y música. ¿Por qué? Pues porque son los que más están asemejados a una industria, ¿sí? Y vemos que hay otras áreas que han disminuido. Entonces, para mí es algo primordial, es un reto grandísimo, como lo mencionaban además ustedes en el programa, el asumir qué son las empresas culturales, ¿sí? Para hacer cine tienes que pensar, ¿sí? También administrativa, financiera, no solo estética, narrativa y visualmente, y audiovisualmente. Eso es en definitiva, ¿no? Y, por ejemplo, en esta ley de estímulo fiscal para la creación artística, muchas veces los fondos que asigna el gobierno del estado no se terminan de asignar. ¿Por qué? Porque no existe el paradigma cultural completo, tanto de las empresas como de los artistas, para ir hacia allá. Ahora, conecto todo esto con lo que empezamos. Ley estatal de cinematografía, ¿sí? Entonces, por eso me fui 2 pasos atrás. Vamos a pensar para qué necesitamos una ley estatal de cinematografía. Yo, en lo particular, creo que en una gran parte debe de ser para pasar del paradigma del apoyo individual o al grupo a pasar a el apoyo constante de generar
empresas culturales cinematográficas. El apoyo económico industrial, en pocas palabras, industria de cine. O sea, que eso no tiene nada que desmerecer la cuestión del cine como arte. O sea, simplemente No. como una estructura formal, que es básicamente esto que estás tú diciendo, ¿no? O sea, sí, porque cargamos con ese estigma sesentero, setentero del siglo pasado de, no, me estás haciendo que me venda al sistema, y yo debo de ser libre. No, creo que son estigmas mal impuestos a la concepción de las empresas culturales. Y más allá de esta cuestión, el gran reto está del otro lado. Llegar con economía, con turismo, y al decirles empresas culturales, no te digan, ¿y eso qué? ¿Para qué sirve? O sea, porque, fíjate, en cuanto a eventos de entretenimiento, Nuevo León es un éxito como empresa cultural. El Pal Norte es un fenómeno. Se llenan los hoteles, los aviones vienen a Pal Norte, ¿no? Pero eso corresponde a eventos, ¿sí? No necesariamente a creación como tal, ¿sí? ¿Qué serían? Los 90 del siglo pasado hubo una efervescencia principalmente de música, de rock, pero fue empujada mucho por las disqueras, que son las majors del cine, y la dominan a nivel mundial, ¿sí? Y fue un fenómeno que se dio. Ahora, la música regional ya tenía un impacto a nivel frontera México-Estados Unidos, con películas del cabrito western muy fuerte. Ha sido la industria más fuerte que ha tenido nuestro estado a nivel cinematográfico, sin duda alguna, ¿sí? Pero eran esfuerzos aislados, ¿sí? Ahora, nuestro reto, yo creo, para desarrollar el cine a nivel estatal y a nivel federal es no solo que existan los estímulos fiscales que son para individuos o para productos, que es distinto concebir el cine no como un producto, sino como una actividad constante. Me dices, cine mexicano, ¿cuál es, yo creo, en nuevas generaciones? Quieren hacer su película, no quieren hacer cine. Es distinto. Sí, entonces son dilemas que tenemos que también en el empresariado hay que concebir. Son contadas los programas, creo que hay mucho por hacer. Tú lo sabrás, te voy a poner en música. Casi siempre cuando una empresa apoya una cuestión musical es porque el dueño le interesa la música clásica. O sea, no nace de un programa realmente, no me gustaría utilizar la palabra equitativo, sino con un programa con estrategias para realmente vincular a las personas que queremos hacer cine con las empresas, y que las empresas comprendan y se pueda formular de una manera. Para mí, una ley de cine debería de tener como fondo, ¿sí?, esa vinculación, además de otras cosas que le podemos agregar, ¿no? Pero no solo es convertir a Nuevo León en el estado mundial de locaciones. No. Muy bien, no muy va bien. Por ahí. Excelente. Permíteme poner un freno y pasemos a otro punto. Tu carrera como cineasta, que nos lleva más bien ahora sí a las películas, a la realización. Sí. ¿Cómo ves el pulso del cine en México? ¿Está vivo? O sea, ¿vamos bien? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Está más vivo que nunca, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Hay grandes distanciamientos. El año pasado, si no me equivoco, bueno, llevamos muchos años haciendo más de 180 largometrajes al año. Eso es una locura. Increíble dato, sí. Pero ¿cuántos de esos? Y ahí viene el mayor reto del cine mexicano. Llegan a las pantallas grandes o a plataformas de streaming. Más allá puede llegar a una cadena, pero la gente no va a ver cine mexicano. Se ve más cine mexicano en otras partes del mundo que en México. O por ejemplo, un dato que es cierto, que es contundente, y lo dicen constantemente y no ha cambiado, es que la peor plaza para cine mexicano en México es Nuevo León. Uf, increíble.
increíble, ¿no? Y además también eso tiene que ver con lo que te decía del centralismo. Pues nada más está Monterrey. A ti y a mí nos pasa que nos referimos a Nuevo León como Monterrey, ¿no? Ahorita hiciste el ajuste, ¿no? Si pensamos en Coahuila, pues está Musquis, Acuña, eh, Monclova. Monclova, Saltillo, o sea, sí, lo mismo con Tamaulipas, Matamoros, Victoria, la zona de Tampico, ¿no? También eso ayuda a que la gente consuma no solo el área metropolitana. Entonces, creo que sí hay mucha oferta, pero tenemos que empezar a pensar en la demanda. Ahora, cargamos dos problemáticas culturales. Uno, desde el inicio del poderío de la televisión mexicana a nivel América Latina, los contenidos fueron por extremo, ¿sí? Frívolos, ¿sí? Y eso ha generado, válgame la cacofonía, generaciones de público que nada más quiere ver cierto tipo de cine, ¿sí? Ahora, se ha avanzado mucho con la democratización, ya los canales no dominan, los canales de televisión, en su Claro. mayoría lo que se ve, sin embargo siguen siendo muy poderosos, ¿no? Eso aunado con la oferta contracultural del cine mexicano que buscaba contrarrestar esto, ¿no? Y que luego se dio una efervescencia de industria del cine mexicano muy pujante sobre temas completamente banales. Mm. El cine de ficheras, Ujú, ¿sí? El cine de narcos, donde los narcos eran los buenos, ¿sí? ujú, Aquí el Cabrito Western y los hermanos Almada son un perfecto ejemplo, ¿no? Los ujú. malos eran los policías y había un consumo muy grande, Lola la trailera, luego hay un híbrido de combinar música con películas y de Pistoleros Famosos, que es un excelente disco, por cierto, de música tradicional norteña, pasó a, por ejemplo, Gloria Trevi. Gloria Trevi Mm, sacaba un disco y sacaba una película, ujú, que no viene de aquí, viene desde los Beatles, si lo podemos ujú. ver desde esa manera, ¿no? Pero también Sí. eso se fue difuminando y, y el artista cinematográfico, podríamos decir que en su mayoría apuesta a lenguajes que su público no consume. Ujú, Eso es una realidad. Pero también tenemos No Manches Frida 1, 2 y 3 y tenemos, cada año salen Solterones a los 40, ahorita hay una con ujú, Adal Ramones, y siempre hay una comedia, que qué bueno que haya entretenimiento, ¿no? Las ujú, series yo creo que nos han ayudado al cine y han logrado un poco de entretenimiento y mensaje, ¿no? ujú, Este, entonces, eh, el artista cinematográfico es egoísta, traigo ganas de contar esto y lo voy a hacer. Si me van a ver, no. A mí que me ujú, seleccionen en festivales, ¿no? ujú, Y que nos ha ido bien en festivales, además, a nivel ujú. mexicano, a nivel nacional. El último Sí. documental de Gian Cassini, cineasta muy joven neolonés, se estrenó en Toronto, que es uno de los 5 festivales más importantes del mundo. Luego se fue a Nueva York, ahora va a estar en Los Ángeles, estuvo en Morelia, estuvo en Guadalajara. Una producción local de Nuevo León, toda Ujú, con capital, con apoyos, con tema de acá. Entonces, si eso no es haber llegado ya ujú. a figurar, pues yo no sé qué más lo representa, ¿no? Y nos debemos sentir muy, muy orgullosos, personas que desde hace, pues yo diría unos 20 años dijimos, nos vamos a quedar aquí y aquí lo vamos a hacer. Y A- pues ya redituó, ¿no? Acabas tú de terminar la filmación de una película, así como su postproducción, La alberca Uh de -huh. los nadies. Así es. Aunque esto me va a servir para poder casi amarrarte para una segunda visita a este programa y hablar exclusivamente de ese proyecto. A mí me llama Sí. mucho la atención porque eres de los realizadores que han decidido irse por un camino no de la complacencia, sino de tratar de contar una historia sobre un hecho real, la matanza de San Fernando en Tamaulipas, Uh si -huh. mal no recuerdo, Sí. y, y tratar de desentrañar esa deshumanización que estamos viendo en diversos momentos de la sociedad,
diversas capas, digamos. Y a pesar de todo, que es una película desgarradora, amigas y amigos, y que les recomiendo mucho que cuando salga hay que irla a ver, incluso aún ahí todavía hay ciertos rasgos de luz y de humanismo a pesar de la barbarie. ¿Por qué era importante contar esta historia, José? Bueno, yo me he concentrado un poco en ficciones históricas. Era inevitable. Todo cambia en el 2009, 2010. ¿Sí? Entonces, en ese entonces, yo ya llevaba varios años que había dejado el teatro para concentrarme en cine y cambia, por ejemplo, todo, ¿no? Yo digo que hemos tenido dos pandemias. La pandemia socioeconómica que se desata en el 2010 y luego la pandemia global de nivel de salud. Pero esta pandemia del 2010, estamos al 2012 y no ha desaparecido. Y lo que era nada más, 2022. 2022, perdón, lo que era principalmente Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya es una diáspora, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el problema de la violencia organizada en Colima es terrible, ¿no? Ahorita está en esa zona, Guadalajara, Guanajuato, ¿no? Entonces, yo decidí hacer esta película, fue un periplo largo de 6 años, ¿sí? Desde escribir el guión, investigar 3 años acerca de lo que fue ese hecho del 26 de agosto del 2010, un hecho muy penoso, pero me iba más acercando más a que esta era una película acerca de migrantes, ¿sí? Y lo que yo descubría es que hay algo muy impactante, por eso la película la quise hacer de esta manera, es cómo el neoliberalismo llegó a la industria del migrante. Y así de cruel como te lo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo que una industria? Sí, lo que produce el pasar gente, el pedirles rescate de migrantes, nada más en México, a nivel mundial es impresionante la cantidad de dinero que se produce. Entonces se ha convertido en una industria despiadada, ¿sí? En el sentido donde ya no ven al ser humano, sino ven un producto, ¿sí? Ya no es la persona, es el objeto, ¿sí? Y como objeto es desechable. No me das lo que quieres, me cuestas porque tengo que alimentarte, si te detengo, entonces sale, ¿no? Por completo. Sí, inclusive a nivel mundial el problema de la migración es increíblemente complicado, ¿no? En nuestro estado estamos viviendo ahorita qué políticas, ahora sí que culturales, económicas, vamos a adoptar por la gran afluencia de, de personas migrantes. No me gusta llamarles indocumentados. No, no, Sí. no. Solo eres persona si tienes un documento, si no eres... y entonces yo creo que lo que yo quería contar en la película era esa deshumanización, esa industria del tráfico de personas a nivel mundial, centrándolo en migrantes, en personas, ¿no? Entonces, la película es algo que a mí me interesa mucho, no tiene violencia gráfica a cuadro, es un estilo propio mío, yo creo que no se necesita, que es mucho más efectivo hacerlo de otra manera. No llega a ser terror, pero la podría haber hecho una película de género de terror perfectamente, ¿no? Si es una película, es una ficción histórica de denuncia social y si es un llamado a preguntarnos en pleno, ahora sí, en la posmodernidad instaurada, eh, cuáles son nuestras posiciones y nuestras posturas ante el fenómeno migrante a nivel mundial. Pues mi querido José Luis, te agradezco mucho esta presencia en Entre Gurús y este diálogo tan rico que hemos tenido, claro, compacto, pero muy a punto sobre el cine, los elementos actuales de producción, la necesidad de la legislación, etcétera, etcétera, un poco el panorama actual de la industria, pero también la parte de cineasta, de artista y los intereses que estás cursando actualmente en esa faceta. Muchas gracias y yo le diría a nuestras amigas y amigos que estén pendientes de este filme, La alberca de los nadies de José Luis Solís, que seguramente estará cursando algunos escenarios internacionales, festivales y que seguramente
luego tendremos aquí en el propio Monterrey o en México. No se la pierdan, amigas y amigos del país y también de Monterrey. Muchas gracias, querido José Luis. Gracias a ti, Ricardo, y seguimos en contacto. Hasta pronto, amigas, amigos. Los esperamos la siguiente semana en Entre Gurús, los viernes a las 11. Bye.